Hola, buenos días. Nada, quería hacer este vídeo un poco para hablar de los peligros de la pesca en roca con estos oleajes que tenemos estos días y explicar un poco unas nociones básicas que, bueno, siempre pueden ayudar a gente que se está iniciando en esto de la pesca y desconoce un poco lo que es el mar aquí, sobre todo en Galicia, y principiantes y gente que es de otras zonas que conozca un poco el sistema y los peligros así básicos del mar. Eh, en estos dibujos que realicé así un poco básicos, voy a hablar un poco de las zonas a pescar y de sus peligros y la forma correcta de ubicarse en una puesta. En este dibujo podemos apreciar así tres variables en tema de pesca. La primera es un oleaje con 1 metro de altura de ola, con una frecuencia entre picos de ola de 8 segundos. Es un mar muy espumoso, muy batido, pero que no tiene excesiva energía. Tiene un romper muy continuo y es algo bastante seguro para poder pescar, permitiendo pescar en una altura media o casi no a ras de agua, evidentemente siempre manteniendo una cierta seguridad, pero es un oleaje bastante adecuado para pescar. Aquí en el dibujo también se puede apreciar que es una zona de costa rocosa, pero que tiene bastantes salientes, lo cual permite, en caso de tener un resbalón, siempre te vas a encontrar un escalón y nunca vas a caer directamente al mar, que lo explicaré en otro dibujo. Después tenemos otro tipo de ola, como eran ayer, con casi 16 segundos entre picos de ola, con muchísima energía, no a una altura excesiva, porque son 4 metros, pero lo más importante y peligroso de estas olas quizás sea la distancia y la energía que acumula entre una ola y otra. En el momento de romper, esta ola puede coger una altura prácticamente de sobrepasar un puesto medio. Y en este dibujo también podemos apreciar un factor que se nos olvida a todos los pescadores, que 3 veces a lo largo de 24 horas las olas, por determinados factores, pueden sincronizarse, y lo que normalmente rompe con esta altura o viene con esta altura, hay olas que 3 veces al día pueden duplicar la altura, llegando a sitios que no nos podríamos imaginar. En este otro dibujo se puede apreciar dos zonas de pesca totalmente diferenciadas. Una bastante segura, con los famosos escalones, una costa mucho más prolongada, a un acantilado que ante cualquier resbalón acabaríamos desgraciadamente en el mar, con el riesgo que eso conlleva y la imposibilidad de salir de él al carecer de ningún saliente para poder subir y ponernos a salvo. En este otro dibujo explico el supuesto
de una zona para pescar con mucho mar, oleaje muy fuerte, intenso, 16 segundos, olas de 4 o 5 metros, nunca jamás se debe de colocar uno en primeras líneas, pues el mar en un momento determinado puede rebasar una altura considerable y arrastrarnos al mar. Siempre es bueno utilizar diques naturales, rompientes, que van a ir rompiendo el mar, y cuando llega a donde estamos nosotros, el mar prácticamente no va a tener altura ni fuerza. Y siempre en zonas muy elevadas podemos practicar la pesca en este punto y estar en una zona segura, sin riesgo para la vida. Esta es la puesta más o menos vista desde arriba en la que estaba pescando ayer. Estaba ubicado aquí más o menos en este punto y tenía esta zona de pesca, una zona abrigada. El mar estaba viniendo desde aquí con olas de unos 4 metros, 16 segundos de frecuencia de ola, y estaba aprovechando estos diques naturales, estas rompientes. De hecho, yo estaba pescando y aquí estaba un par de compañeros, una pareja que sale a pescar, pescando en esta zona también. Pero bueno, yo prefiero igual no pescar tanto y estuve pescando en esta zona. Vino un compañero a spinning, me pidió si podía lanzar o si estaba tal, y dije sin problema. Estuve pescando aquí un buen rato intentándolo, no sacó nada, y yo me estuve aprovechando este lateral de playa para practicar un poco la afición, pero siempre de una forma más segura. Nunca ponerse en primera línea de mar. Siempre resguardaos en zona elevada y con seguridad de que cuando el mar llegue a vuestra posición ya viene sin energía y con seguridad. Espero y deseo que mucha gente vea el vídeo y nunca se habla de esto, porque todos son vídeos de pescar, vídeos de engodo, vídeos de cañas, vídeos de no sé qué, y nunca hablamos de la seguridad, que es tan importante en la pesca, utilizar chalecos. Japón es pionero en muchas cosas, utiliza incluso cascos de espeleología para ir a hacer spinning pesado a las rocas. Entre compañeros de pesca incluso llevan cuerdas de lanzamiento para si un hombre cae, un compañero cae al agua, hacer un rescate. Son cuerdas que permiten lanzarse, llevan un contrapeso de arena y se puede lanzar para sujetar a un compañero y sacarlo a tierra. Y se utiliza también chalecos. Incluso hay cinturones con flotador automático para hacer pesca en zonas portuarias, porque con ropa y un resbalón o un mal pie te caes desde una zona recta al mar, y esos tiempos de respuesta entre que buscas una cuerda, llamas a auxiliar o lo que sea, esa persona se puede ahogar. Y no nos tomamos en serio el tema de que ir a pescar tiene sus riesgos, sus resbalones, sus caídas, y el mar no perdona. Nada, cualquier duda o si necesitáis hablar sobre este tema, pues contactar conmigo, y espero que por lo menos este vídeo lo vea mucha gente y que no haya más desgracias. Alguna habrá porque es inevitable, pero que se minimice y que se haga más vídeos sobre el tema de seguridad en la pesca.